Queremos primeramente saludar, hay visitas entre nosotros que vienen por primera vez y les saludamos a la familia que están por primera vez entre nosotros. Saludos. ¿Usted sabe por qué podemos confiar en ese cuidado tierno del Señor? Porque tenemos un buen pastor. Jesucristo es nuestro pastor y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese oficio. Ya entramos ya en Hebreo a tratar acerca del sacerdocio de Jesucristo y vamos a aprender un poco acerca de este oficio, que es un poquito más de lo que a veces tenemos en nuestro concepto de alguien que tiene que interceder por los hombres ante Dios. Así que vamos a Hebreos capítulo 5, los primeros 4 versículos, y ver las cualidades para el sumo sacerdote. Hebreos 5, del 1 al 4. Y vemos que el Señor pone cualificaciones para este oficio y Cristo es superior a cualquiera que haya ejercido este oficio anteriormente, porque Él es un sumo sacerdote perfecto. Él lo llevó a cabo con perfección. Hasta aquí hemos visto cómo Jesucristo es capaz de hacer este oficio porque Él ha estado aquí en la tierra. Él fue tentado en nuestras debilidades. Eso fue lo que tratamos la semana pasada, y por eso que ahora nos presentan estos versículos y nos dicen así: porque, están todos en Hebreos 5 del 1 al 4, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Antes de seguir hablando de las cualidades de Cristo, aquí el autor menciona dos cualidades necesarias que debe de satisfacer cualquier sumo sacerdote aarónico. Es a lo que se está refiriendo, porque fue el sacerdocio legal que fue establecido por Dios. Hoy día hay otros sacerdocios y iglesias que operan usando este oficio, pero no los encontramos que sean genuinos de acuerdo a las Escrituras. Pero el sacerdocio arónico sí fue establecido por Dios, y Él presenta aquí dos cualidades necesarias que debe de tener un sumo sacerdote. Por hecho podemos confiar que Cristo es el sacerdote perfecto, pero tiene mucha similitud a las cualidades también que debe de tener un obispo o un pastor que el Señor pone frente a un rebaño. Nosotros, por mucho tiempo el Señor estuvo relacionándose con el pueblo a través de este sistema sacerdotal. Viene Cristo, todo ese sistema fue abolido, porque Cristo viene a ser el perfecto sumo sacerdote, pero entonces el Espíritu Santo establece ahora pastores. O sea, la idea de los pastores no surgió de una convención bautista, diciendo que vamos a nombrar hombres para que sean los que traigan la palabra. Fue el Espíritu Santo quien en la repartición de los dones establece los pastores para que sean los obispos, que son supervisores de las ovejas que son de Cristo, que Él es el pastor del rebaño, Cristo Jesús. Entonces estas dos cualificaciones se asemejan mucho a los del oficio de un pastor. La primera la encontramos que dice ser capaz de simpatizar con aquellos a quienes Él representa. Primera cualificación de un sacerdote arónico, pero podemos también aplicarlo a un pastor. Ser capaz, fíjense, de simpatizar con aquellos a quienes representa. Y la segunda es haber sido designado divinamente para esta tarea.
Y estas dos las encontramos en los versículos que hemos acabado de leer. Por ejemplo, volviendo a leer el 1, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, ¿quién lo toma? Dios, es constituido a favor de los hombres. O sea, ya sabemos ya que la responsabilidad de un sacerdote es representar al pueblo ante Dios. O sea, interceder a Dios a favor de del pueblo. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Un sumo sacerdote representa a los hombres en asuntos por los cuales son responsables ante Dios. Nosotros tenemos responsabilidades para con Dios. Y como no las cumplimos a cabalidad, necesitamos ese sumo sacerdote que interceda por nosotros ante Dios. Una de las cosas importantes es que es necesario que Él mismo sea hombre. Los sacerdotes tienen que ser conocedores de las condiciones bajo las cuales viven los hombres. Usted no puede representar a un hombre si no vive entre ellos. Por lo que aquí vemos un ejemplo claro que Jesucristo nunca pudo ser un ángel. Porque ningún ángel puede hacer oficio de sacerdote. Porque tiene que ser hombre. Y Jesucristo por eso se hizo hombre para poder entonces ejercer este oficio por nosotros. O sea, un hombre expuesto a las mismas presiones y a las mismas pruebas. Si usted va a representar al pueblo ante Dios, pues usted tiene que estar entre el pueblo y conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las presiones, cuáles son las pruebas que pasa el pueblo para podérselas llevar a Dios. O sea, es comprensible la idea. O sea, la tarea del sumo sacerdote es la presentación a Dios de ofrendas y sacrificios por el pecado, ya estamos hablando del arónico, lo cual se ofrecían varias ofrendas y sacrificios por diferentes motivos. Eran motivos por fiestas o diferentes tipos de ofrendas. O sea, no queremos entrar en detalle porque sería traer todo ese sistema y tratarlo de decir en el poco tiempo que tenemos. Pero aquí claramente habla de ofrenda y sacrificio por los pecados. O sea, entre las muchas ofrendas y sacrificios que los sacerdotes eran responsables de llevar ante Dios, se está refiriendo aquí a la que se ofrecía anualmente un día, que era el día de la expiación. Ahora noten el versículo 2 que dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por eso es que en versículos anteriores vemos como Cristo vino a la tierra. Él dice, él fue tentado en todo, para que nosotros con toda confianza lleguemos ante él y decirle, mira Cristo, esto a mí me está pasando, yo soy así, ayúdame, cámbiame, todo. Él puede compadecerse de nosotros porque él estuvo aquí en la tierra. Y claramente dice aquí que un sumo sacerdote tiene que ser paciente en cuanto al trato con las personas. O sea, él debía de prestar atención al cumplimiento preciso de los varios detalles rituales, y él mismo debía tener sentimientos interiores acordes a su trabajo sagrado. Dice, mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. Esto es algo que a medida que fue llevándose a cabo el sacerdocio que comenzó con Aarón, fue degradando a través que fueron pasando los años. Ya en el tiempo de Jesús encontramos a Anás y Caifás. Fueron pacientes, mostraron algún tipo de paciencia estos sumos sacerdotes para con Jesús, o fueron implacables. Fueron implacables en su trato con Jesús. Porque sabemos que eso tenía que pasar. Nadie podía evitar de que Cristo pasara por todo eso. Pero preguntamos, si Anás y Caifás, sumos sacerdotes, que tenían que mostrar paciencia para con los ignorantes y extraviados, ¿tuvieron alguna para con el Señor Jesús? No la tuvieron. Cuando hablamos de paciencia, denota una posición media deseable entre la indiferencia
y el sentimentalismo fastidioso, que quiere decir ser tolerante, porque ellos mismos son gente sujeta a gran provocación y a enojo. Quiero explicar un poquito más. El sacerdote no debía de ser tan intolerante a veces como hay, porque estamos representando al pueblo, estamos representando y a la vez estamos llenos también de debilidades y defectos que hay en nuestras propias vidas. Entonces, para representar al pueblo, tú no puedes ocupar una actitud de completamente intolerante. Y no estamos en ningún momento hablando de que usted le ponga una tapa al pecado o no vea el pecado o trate de justificar las cosas malas. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando que no podemos ser intolerantes. Muchas veces nosotros lo somos unos con otros. Pero ustedes van a encontrar extraño que un siervo de Dios no puede tomar esa actitud. Siempre tiene que estar dispuesto. Fíjense, claramente lo dice ahí la palabra, ignorantes y extraviados. Siempre tiene que estar dispuesto a interceder ante Dios por estas personas. ¿Ok? Un sumo sacerdote no podía realizar una expiación adecuada por los pecados si él mismo sentía enojo y exasperación en contra de los culpables por los que ofrecía la ofrenda. Noten, ellos eran responsables, su responsabilidad era presentar ofrendas en ese día de la expiación, primero por ellos mismos, ¿ok?, porque estaban llenos de defectos, y luego por el pueblo. Pero no podían hacerlo por el pueblo, por eso tenían que hacerlo por ellos primero, si ellos estaban enojados con el pueblo. Hermano, ¿cuántas cosas hace el pueblo para enojar a los líderes religiosos? Muchas cosas que ocurren que enojan a los líderes religiosos. Y les voy a llevar a un ejemplo para que ustedes noten a lo que se tuvo que enfrentar Aarón y Moisés, y así todos los demás sacerdotes, en tratar con un pueblo. El pueblo de Israel no fue fácil. ¿Usted piensa que nosotros aquí en la congregación nuestros problemas son muy difíciles y muy preocupantes? No, nada, hermano. Esto no es nada para cómo era el pueblo de Israel y los asuntos graves que sí tenía que enfrentar Moisés y Aarón, e interceder muchas veces ante Dios para que Dios no eliminara a ese pueblo. Ellos lo hicieron muchas veces. El pueblo merecía que Dios los eliminara a todos. Y vemos con aquella paciencia, que precisamente es una de las características del sumo sacerdote, con que siempre Moisés intercedía a favor de un pueblo que no merecía, que un día le agotó la paciencia, porque un día Moisés cogió le hizo así una piedra y golpeó la roca. ¿Sabe por qué la golpeó? Porque ya no podía más. El pueblo lo había llevado hasta la pared y no podía más, y por eso cogió con rabia y le dio aquella piedra. No podía más. Pero fíjense, vamos a Números 14. Números 14. Este es solamente un ejemplo nada más de una situación bien grave que se presentó en Israel, que era para que Moisés y Aarón hubieran hecho así: mira, Dios, encárgate de este pueblo, ¿oíste? Hasta aquí, se acabó. Era para que hubieran hecho eso. Sin embargo, vamos a ver el ejemplo como ellos, como sumo sacerdote, lo que hicieron fue doblar sus rodillas, clamar a Dios, y por ese clamor Dios escuchó y no eliminó el pueblo en ese mismo momento. Números 14, síganme con la vista para que ustedes vean. Ustedes saben que estamos hablando aquí cuando el pueblo, Dios los llevó frente a Cades Barnea. Estando ahí en Cades Barnea, los mandó a reconocer la tierra. 10 espías, pero vinieron atemorizados. Ustedes saben la historia, ¿verdad? No hay que repetirla. ¿Okay? Entonces vamos a ver cuál fue la reacción y el juicio del pueblo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Así que solamente pongan en su mente el cuadro de Moisés y Aarón frente a un pueblo despavorido gritando. ¿Okay? Imagínense el cuadro. ¿Okay? Dice que
Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y aquí viene. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dice que pueblo tan rebelde, tan contumaz. O sea que, y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Rebeldía completamente, eso es rebeldía rojo puro. Dice, entonces Moisés y Aarón, miren, se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Fíjate, se postraron sobre sus rostros y ahí intercedieron por el pueblo. Dice, fíjense para que estoy volviendo aquí abajo al versículo 20, dice que entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y sigue diciendo que Caleb y Josué sí la verían. Pero ¿qué están viendo aquí? Un pueblo rebelde contra Dios, contra ellos mismos, trayéndoles quejas. Vemos la primera reacción con que debe de reaccionar un sumo sacerdote o un sacerdote, con toda aquella paciencia, doblarse de rodillas e interceder ante Dios. Eso no lo entiende la gente. La gente no entiende, y de nuevo con un pastor: pero ¿cómo es posible que esta persona haga eso y tú todavía lo sigas? Bueno, es así como es la cosa. Tiene que ser así. Y hay que mostrar paciencia para los ignorantes y para los extraviados. Miren, ahí mismo que están en Números 12, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. La cualidad del sumo sacerdote. Hubieron ejemplos de sacerdotes llenos de falta de firmeza. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, los versículos 1 al 3, está el caso de Josué, el hijo de Josadac. Al parecer no era apto para el servicio, pero sin embargo allí vemos cómo el Señor lo limpió y lo restauró. ¿Se recuerdan también al mismo Aarón? ¿Qué es lo que le pasó a Aarón? ¿No hizo un becerro de oro, según nos dice Éxodo 32 y 24? ¿Sabían ustedes que Moisés tuvo que interceder ante Dios para entonces expiar el pecado del pueblo y el Señor responder? Así que claramente vemos cómo un sumo sacerdote tiene que ser paciente, no puede ser intolerante. Y esa es la misma cualidad o característica que debe de tener todo siervo de Dios. De seguro, Cristo la tiene con nosotros. Porque una de las cosas que más me asombra a mí, realmente, es la paciencia con que Dios nos trata. No nos asombremos de Israel. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a Dios? Le fallamos, y tú sabes qué, peor, porque le fallamos con conocimiento. Sin embargo, Dios sigue ahí con paciencia tratando con nosotros, precisamente mostrando esa cualidad, esa característica de Él como gran sumo sacerdote que es de nosotros. Es por eso que también nos anima a ir a Él. En cualquier problema que tengamos, ir a Cristo, porque Él tiene paciencia con nosotros. Noten el versículo 3 que dice que por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esta tendencia humana a la debilidad debía ofrecer ofrenda por sí mismo y por el pueblo. Está hablando de los sumos sacerdotes, como vemos en Levítico, no lo busquen, solamente una referencia. Levíticos 16, versículos del 11 al 16, es donde encontramos el mandato de Dios a los sumos sacerdotes que no se atrevieran a ofrecer una ofrenda por un pueblo sin antes hacerla por sí mismo.
y es por la tendencia humana a la debilidad. Yo pensaba que los sumos sacerdotes y los líderes eran de piedra, no tenían defectos. Sí hay defectos y sí hay debilidades, y no siempre lo vamos a saber todo, y no siempre vamos quizás a actuar de la manera que debemos actuar. ¿Por qué? Porque somos humanos, pero precisamente se requieren humanos para tratar con humanos. Más fácil para Dios hubiera encargado a un ángel por iglesia. Ok, ángel, mira, tú te vas a encargar de esta iglesia. Pero el Señor no lo quiso así. El Señor quiso poner gente humana llena de debilidades y de imperfecciones para guiar las iglesias. Esa fue su voluntad y eso fue lo que Él quiso hacer. La segunda cualidad de un sumo sacerdote es ser divinamente designado. Eso lo vemos en el versículo 4. Nadie, dice, toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sumo sacerdote tenía que ser llamado por Dios para este servicio honorable. O sea, no podía ponerse él mismo. Algo que hicieron después. Después, en el tiempo que transcurrió la historia, vemos cómo este oficio llegó prácticamente a cambiar tanto, en el sentido que ya después los mismos hombres se ponían. Mira, en los tiempos de Jesús tenían dos. Anás y Caifás. Uno era oficial, pero el otro estaba ahí ejerciendo también, algo que no debía de ser, como sumo sacerdote. Tenían que ser puestos por Dios, no podía ser puesto por ninguna autoridad terrenal. Aarón fue puesto por Dios y así sucesivamente, como vemos en Éxodo 28:2, Levíticos 8:1 y muchos otros versículos que muestran que era Dios quien ponía a los sumos sacerdotes. Así también debían de ser sus herederos y sucesores. Una lástima, el tiempo está avanzando, que pudiéramos leer todos estos versículos, pero en Números 20:23, Números 25:10, vemos este mandato, que todos los sucesores debían ser puestos por Dios. Hermanos, Cristo vino a ser nuestro sumo sacerdote. Nosotros los cristianos no reconocemos ningún otro sacerdocio fuera del de Cristo. ¿Okay? Por eso, cualquier otro sistema sacerdotal que nosotros vemos por ahí, como el que ejerce la Iglesia Católica, lo consideramos completamente antibíblico. O sea, no es de acuerdo a la Biblia. Más considerando las cualidades de este oficio. Fíjense, los sacerdotes de hoy no simpatizan con el pueblo. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes de hoy? Más bien se apartan a vivir en monasterios, a vivir apartados. Y no solamente se apartan, sino se elevan a lugares altos donde ya no pueden ser alcanzados por el pueblo a quien está representando. Entonces, en ningún momento están viendo estas cualidades que hay aquí en Hebreo. No pueden ser designados ahora por Dios, porque ya Dios designó a Cristo como sumo sacerdote. Y si Cristo es el sumo sacerdote, hasta ahí llegó, no más. Todo lo demás es ser un impostor, es blasfemia, y nada de eso debemos ni de considerarlo ni de aceptarlo. Usted sabe que según la historia de la iglesia, este sacerdocio llegaban hasta comprarlo. Llegaban a comprar el oficio para poder ser sacerdote. Y según el lugar, si el lugar era bien prominente, las ciudades más grandes, pues más costaba. Y se vendía este oficio, hasta que llegó lo que conocemos hoy como el papado. Así que también todo eso de la sucesión papal es también una abominación antibíblica. ¿Por qué? Porque claramente Cristo es nuestro único sumo sacerdote. Como dijimos anteriormente, hoy día, ya estamos terminando, bajo el sacerdocio de Cristo, fíjense, bajo el sacerdocio de Cristo, no olvidemos eso. ¿Okay? Él ha establecido pastores. Y aunque estos no ofician como sacerdote, deben considerar sus cualidades para tratar con el pueblo. Primero, simpatizar con la gente y con sus necesidades con mucha paciencia y mucha tolerancia. Y si usted no tiene eso, usted no va a poder pastorear una iglesia.
Usted tiene que tener paciencia para tratar. ¿Usted sabe cuántos caracteres, cuántas personalidades diferentes, cuántos trasfondos culturales, más aquí en Estados Unidos donde nos unimos en una iglesia multicultural, cuántos diferentes problemas, cuántas diferentes maneras de ver las cosas, de pensar, de esperar? Con todo eso hay que tratar, hermano. Y créeme, si el Señor no lo llena a usted de paciencia, usted no dura, le doy 6 meses. 6 meses. No importa que le paguen $500,000 al mes. No hay dinero que pague eso. No hay dinero que lo pague. Le doy 6 meses. Si usted es un siervo y el Señor no lo ha revestido de paciencia para tratar con el pueblo y para simpatizar con el pueblo. Nosotros mismos como cristianos tenemos el mandato del Señor de mantener la armonía entre los hermanos. ¿Les es fácil? Levanten la mano el que les es fácil aquí mantener la armonía con los demás. Mira, la hermana dice, ¿qué va? Bueno, el siervo del Señor no tiene opción. No puede decir, pues yo no la mantengo. Y que es erróneo cuando encontramos siervos del Señor haciéndole cruz y raya a una persona, o maltratando a otra, o no aceptando esta, no puede ser así. El siervo del Señor tiene que simpatizar y ser paciente con las necesidades del pueblo. Y definitivamente cerciorarse que ha sido llamado y designado por Dios. Tiene que cerciorarse bien claro que ha sido llamado y designado por Dios. Y usted sabe qué es lo que se lo va a confirmar cuando el tiempo pasa. El tiempo va pasando, el tiempo va pasando. Y muchos piensan de que toda esa gloria de que eres pastor y que te elevan y todo ese tipo de cuestión, todo eso es muy bonito y todo eso. ¿Sabe que no es eso? No es eso, es cuando tú tienes que comenzar a tratar con las dificultades, con los problemas, con las cosas, con todo eso, que tú te vas a dar cuenta si tú has sido llamado y designado por Dios. Porque si tú no has sido llamado y designado por Dios, no duras. No vas a durar. No vas a durar, hermanos. ¿Por qué? Porque los pastores están para apacentar la grey, dice claramente la Biblia, no para adueñarse del rebaño. Los pastores no están para creerse por encima del rebaño. Y una vez lo dije, lo vuelvo a repetir, el Señor tiene ovejas, no jirafas. No son las jirafas, son las ovejitas. No está para estar por encima del rebaño, sino estar entre el rebaño para poder pastorearlo. Y el pastor mismo va a estar sujeto a debilidades. Es por eso que el pastor entonces tiene que someterse y tiene que depender del pastor de pastores y de ese sumo sacerdote que es su intercesor. O sea, solamente verse como una persona que ha sido puesta para cumplimiento del rebaño. Y hermanos, eso es muy, muy serio. Eso es muy, muy serio. Y yo les digo, se los digo con todo mi corazón. El día que usted piense, el día que ustedes piensen de que yo soy el pastor de esta iglesia, el Señor me ha puesto como pastor de este rebaño, pero el día que usted piense que yo no tengo las cualidades para ejercer este oficio, reúnense, quítenme y sáquenme, porque yo daño a las ovejas del Señor y al rebaño del Señor no le quiero hacer. No le quiero hacer. O sea, hay que tener mucha paciencia. Por ejemplo, en el sentido de que este es mi primer pastorado. Yo soy un pastor en entrenamiento. ¿Okay? Y es mi primer pastorado y yo estoy aprendiendo con ustedes y muchas veces puede ser que haga las cosas y no las haga correctamente o no las haga como los que tienen 40 o 50 años en el ministerio las miren. Pero estoy aprendiendo, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que yo he sido llamado, ¿sabe por qué? Porque han sido muchas las veces que ojalá hubiera tenido una tarjeta para hacer así, ponchar, ir a donde el jefe y decir, hasta aquí. Pero no puedo,
por el llamado de Dios. No puedo hacer eso por el llamado de Dios. Así que el Señor les bendiga con el estudio.